nombre es Ingrid Rebolledo Briceño, yo soy residente de tercer año de ginecología de la Universidad Libre y el tutor para el día de hoy es el doctor Gustavo Canoal, ginecólogo y obstetra de la universidad y especialista en cirugía endoscópica ginecológica de la CUPS. En cuanto al contenido, vamos a hablar sobre introducción, algunos datos epidemiológicos, también la historia del trasplante de útero, cuáles han sido su éxito, resultados y también la experiencia en nuestra ciudad, algunas consideraciones éticas al respecto y también conclusiones. Durante la última década, el trasplante de útero se ha catalogado como un tratamiento quirúrgico viable para la infertilidad absoluta por factor uterino. Esta se padece alrededor de unas 500 mujeres a nivel mundial. Se cataloga como la ausencia de útero, ya sea quirúrgica o congénita, o también por un defecto uterino, ya sea por una anomalía anatómica o funcional, que impida la implantación del embrión o llevar un embarazo a término. Estos pacientes, por lo tanto, no tenían la esperanza de concebir sus propios hijos hasta que en el 2015 se documentó la viabilidad clínica del trasplante de útero con el primer nacimiento de un bebé sano. Este logro fue por el doctor Braxton, el cual en Suecia presenta este caso después de una múltiple investigación en animales. Bueno, entonces esta infertilidad absoluta por factor uterino, ¿algo como te explico? ¿Por qué me estoy quedando sin luz? Pues puedo abrir o te compartir. Para que me digan frío. Entonces, esta infertilidad absoluta tiene varias causas. Una de ellas es congénita. Alrededor de 0.5% de las mujeres a nivel mundial la pueden padecer. Y esta se cree que del 3 al 13% puede ocurrir en la población infértil. Sin olvidarnos que cerca del 11 al 30% de estos pacientes presentan anomalía renal asociada. Dentro de estas patologías se encuentra el síndrome de Rokitansky. Esta es una anomalía congénita en la cual podemos encontrar en las mujeres agenesia uterovaginal, ya sea total o parcial. Tiene una prevalencia alrededor de 1 en 5.000 nacidas vivas a nivel mundial. Y otras causas también se pueden dar por esta infertilidad, como por ejemplo podemos encontrar pólipos endometriales con una incidencia de 5% en mujeres de 30 a 39 años. Cerca del 10% lo podemos encontrar en mujeres en edad fértil y alrededor del 32% en las pacientes con infertilidad. También por miomas uterinos, 20 al 40% se han encontrado en pacientes con enfermedad en edad reproductiva y este puede aumentar también con la edad o con la edad. Cerca de 27% en pacientes con infertilidad. No solamente esto, también con adenomiosis podemos identificar cerca de 20% de mujeres en edad fértil y también por síndrome de Asherman el 90% de abortos espontáneos en estos pacientes. No podemos olvidar entonces también la causa quirúrgica, histerectomía, ya sea por una indicación benigna o maligna. En una encuesta realizada en Estados Unidos a 250 mujeres que habían sido candidatas al trasplante de útero, 74% de ellas habían tenido una histerectomía como causa benigna. Y también tenemos procedimientos por malignidad, como por ejemplo la radioterapia, que su dosis puede estar directamente asociada a la infertilidad o también desenlaces adversos durante el embarazo. Importante en estos pacientes, entonces, hacer una adecuada asesoría en ellas y orientar el manejo en las pacientes que deseen infertilidad previamente. Datos al 2022 en el Reino Unido, se cree que más de 12.000 mujeres en edad fértil tienen este tipo de infertilidad. Y es entonces cuando ellos consideran la posibilidad de que el trasplante de útero sea un tratamiento viable para estos pacientes. Se ha realizado entonces a nivel mundial una amplia gama de investigación que ha iniciado en animales, también para desarrollar la seguridad y la eficacia de esta técnica. Antes
de los primeros ensayos clínicos. Sin embargo, esta cronología, como la vamos a ver ahora, de investigación en animales y de investigación en humanos, ha continuado hasta el momento. Se ha identificado al 2022 más de 80 trasplantes de útero a nivel mundial en 20 centros, tanto Europa, América del Norte, América Latina o Asia, y se ha logrado también más de 40 nacidos vivos a nivel mundial. Todas estas actividades, entonces, alrededor del trasplante de útero, refieren que han encontrado avances quirúrgicos importantes para la extracción de injertos en donantes vivas, también mejorías en el trasplante en las receptoras y en los últimos años una tendencia importante para olvidar la cirugía de la laparotomía hacia enfoques un poco más robóticos. Tenemos ahora algunos desafíos importantes, como por ejemplo la terapia inmunosupresora óptima y también pruebas no invasivas para diagnosticar el rechazo en el injerto. Hasta el momento, el trasplante de útero se considera entonces como un tratamiento clínico para estas mujeres. Ha sido aceptado en un sistema de salud nacional en Alemania en el 2020 y la Sociedad Internacional de Trasplante de Útero lanzó un registro internacional en el 2020. Los primeros datos han sido reportados en el 2023. Y también el Consorcio de Trasplante de Útero de los Estados Unidos es una oportunidad muy importante para recopilar datos sobre la calidad del tratamiento, tanto la eficacia y su seguridad y también el desenlace que han tenido estas pacientes a través del tiempo. Se considera entonces un logro histórico importante el trasplante de útero, enfatizando la importancia del desarrollo sistémico y basado en la investigación para la inclusión de un tratamiento quirúrgico mayor nuevo. Y es importante tener presente dos diferencias a los trasplantes de útero normales. Este trasplante de útero se considera que mejora la calidad de vida en las pacientes o da vida, a diferencia de otro trasplante que salva vidas, y también que es un trasplante efímero. El injerto se debe extraer con el número deseado de hijos de la paciente para disminuir los efectos secundarios de la inmunosupresión prolongada. En cuanto a la historia, debemos remitirnos a 1960 y 1964, con los primeros que documentaron trasplante de trompa de falopio en las humanas. Tanto el doctor Asherman como el doctor John Peel reportan este trasplante de trompa de falopio. Sin embargo, ellos no tuvieron el éxito esperado. Por la anatomía del órgano y su localización requería la vascularización completa de este. Encontraron altas tasas de rechazo y también de infección. En 1978 documentan el primer nacido vivo por una paciente con trasplante de trompa de falopio. Sin embargo, fue a través de fertilización in vitro. Y es aquí como desde este momento inicia toda la investigación para documentar si era viable este trasplante de útero en humanos. En el 2000, entonces, se reporta el primer trasplante de útero en humanos. Sin embargo, el resultado de este procedimiento fue la extracción del injerto 3 meses después del procedimiento por necrosis. En 2011, el grupo del doctor Oscar, entonces, en Arabia Saudita, reporta el primer trasplante con donante fallecido. Este tuvo mejores resultados, la paciente presentó ciclos menstruales 20 días posteriores al trasplante y fue el útero con mayor tiempo viable posible. Sin embargo, no reportaron gestación. Fue hasta el 2015 con los primeros reportes del doctor Braström en Suecia, donde sí reportan viabilidad de este trasplante con el primer nacido vivo con donantes vivas. Él es considerado hasta el momento como el pionero del trasplante de útero a nivel mundial. En el 2017, entonces, también reportan el primer nacido vivo por trasplante con donante fallecido. En este grupo quirúrgico tuvo la oportunidad de participar el doctor Felipe Castro, que es cirujano de trasplante de nuestra ciudad de Cali. Y es así como después de esto aparece otros reportes, 2017, el doctor Testa en Estados Unidos, 2020,
En el grupo de la doctora Rebeca, 2 nacidos vivos también por trasplante con donante fallecida. En 2021, en República Checa, el primer nacido vivo también con donante fallecida. 2023, reportes en Italia. Y el último que identificamos hace algunos días, reporte de la Universidad de Aarhus. Traemos esta gráfica para poder identificar cuál ha sido la cronología de esta investigación que inicialmente fue en animales. Desde 1999 reportan esos ensayos clínicos y a través del tiempo vemos cómo ha evolucionado y también ha tenido logros este procedimiento. Empiezan inicialmente con ratones, posteriormente ratas, ovejas, cerdos y por último ingresan primates no humanos en el proyecto de investigación. Importante de esta gráfica ver que todavía continúan este experimento o este ensayo clínico en animales en conjunto con ensayos clínicos en humanos, lo que ha permitido mayor eficacia en el procedimiento, mejorar la técnica y encontrar también mejores resultados en cuanto a seguridad y a eficiencia del proceso. ¿Cuáles son entonces esos pasos para un trasplante de útero en humanos? Debemos iniciar con una amplia evaluación, haciendo pruebas también sanguíneas, imagenológicas e incluso psicológicas a las pacientes y a la donante viva. Estas pruebas se van a llevar con toda la evidencia de la documentación de la paciente a un comité interdisciplinario para su aprobación. Este comité, en el momento de su aprobación, debe ya iniciarse el proceso para optimizar la fertilización in vitro. Como este trasplante no involucra trasplante de trompas de falopio, debemos optimizar y es una parte muy importante del proceso y ahora lo veremos. Para la donante fallecida, las pruebas obviamente van a ser mucho más rápidas. Se va entonces a determinar el momento oportuno del trasplante de útero y desde este mismo día se va a iniciar todo el protocolo de inmunosupresión. Posterior a esto, se considera y se recomienda una transferencia de embriones de 3 a 12 meses posterior al trasplante de útero y con un embarazo exitoso se va a realizar el seguimiento y la monitorización adecuada, teniendo en cuenta también este tipo de embarazos de alto riesgo. La cesárea se debe realizar en el momento de finalizar la gestación y si la paciente desea nueva gestación, se debe evaluar nuevamente todos sus riesgos, todas las consideraciones y antecedentes obstétricos que tenga para determinar si se contraindica o no un segundo embarazo. Hasta el momento, los protocolos indican máximo 2 embarazos después del trasplante. Otro momento oportuno es la extracción del injerto, es la histerectomía. Aquí tenemos algunas consideraciones, pero más adelante les vamos a ampliar. El momento de la histerectomía sería después de que la madre ha tenido el número deseado de hijos, cuando tenemos un fracaso del trasplante o cuando hay abortos espontáneos o fracasos de la transferencia de embrión. Es decir, cuando la paciente no llega a una gestación. Importante este momento de la histerectomía porque es el momento en que se va a definir para evitar los desenlaces posteriores de una inmunosupresión prolongada. Seguimiento a largo plazo que involucra no solamente la donante, también la receptora y también sus hijos para evaluar cuáles han sido esos resultados, tanto en su salud clínica como psicológica. Veremos entonces y vamos a entender cómo el trasplante de útero es un campo multidisciplinario. Vamos a encontrar investigación y desarrollo, no solamente en el campo quirúrgico, la inmunosupresión y también en la transferencia de embriones o la fertilización in vitro. Debemos evaluar constantemente con ensayos clínicos cuáles han sido sus resultados en cuanto a éxito de trasplante, en cuanto a cambios y a innovación también en cirugía como la cirugía robótica, también los resultados obstétricos a largo plazo. Se involucra también aquí costos de los procedimientos, los resultados internacionales y los registros a los cuales debemos ingresar toda la documentación y también las consideraciones éticas que les veremos al final. Importante entonces en esta diapositiva también cómo el éxito quirúrgico a través del tiempo y con ensayos clínicos se ha identificado en cirugía laparotomía para donante vivo en un 73%, en laparotomía en un donante fallecido 71% y un éxito quirúrgico mayor con cirugía robótica hasta de 88%. Con una tasa de nacido vivo en para transferencia de embrión de 36% en algunos ensayos. Incluso los resultados hasta ahora se están identificando porque como vemos,
todos los ensayos y todos los tratamientos que se han realizado han sido realmente en la última década. Para un futuro hay muchos interrogantes y también nuevos desafíos, como la cirugía robótica y la innovación en esta, la disponibilidad o el aumento de donantes y también el útero por bioingeniería. Como les hablaba, la fertilización in vitro es muy importante y hace parte del éxito del procedimiento lograr crear embriones para su posterior transferencia. Teniendo en cuenta también la naturaleza de este injerto que es temporal, esta fertilización in vitro debe optimizarse para lograr máxima eficiencia y seguridad en las pacientes. Hay estudios en Estados Unidos que reportan datos, cerca del 94% de las pacientes llevadas a trasplantes e incluso candidatas a este tenían síndrome de Rokitansky y una edad media de 31 años de edad. Datos similares se han identificado en otros registros internacionales. Por la edad de las pacientes sugieren una buena reserva ovárica. Sin embargo, debemos identificar algunos cambios o alguna susceptibilidad que puedan tener ellas durante el proceso, como infecciones vaginales o cervicales o abortos secundarios también. Importante también dentro del protocolo la detección de algunas infecciones virales graves como citomegalovirus y también de sífilis. Si hacemos o no fertilización in vitro adicional, la mayoría de los estudios han realizado fertilización in vitro antes del trasplante de útero e incluso ellos reportan beneficios en este, pero en algunas pacientes por agotamiento de los embriones o por cambio de la pareja han realizado fertilizaciones adicionales después del trasplante y han tenido éxito. Hasta el momento no han reportado complicaciones. Entonces, las candidatas a trasplante de útero deben ser unas excelentes candidatas también a fertilización in vitro. Deben ser evaluadas para identificar su reserva ovárica normal o alta o incluso si necesitan procedimientos adicionales. El almacenamiento de los embriones se recomienda de 5 a 10 antes del procedimiento y también recomiendan la transferencia de solamente un embrión para evitar el riesgo de los embarazos múltiples. Sabemos que también hay desenlaces adversos maternos y fetales. En el protocolo inicial también ellos recomiendan que se haga la transferencia de embriones un año después de este trasplante. Sin embargo, algunos casos se han reportado de forma temprana, 4 a 6 meses, y ellos han determinado que esto ha llevado a grandes ventajas para los pacientes, tanto a nivel psicológico como fisiológico. Y en esto es importante porque el tiempo de la inmunosupresión también se acorta y tiene ventajas para las pacientes. En cuanto a esta inmunosupresión, hay protocolos, digamos que el que escogimos para mostrarles, es el que más han usado hasta el momento. Ellos inicialmente, el día del trasplante, inician con 1 gramo de micofenolato. Durante el trasplante y antes de la reperfusión, continúan con metilprednisolona y timoglobulina. Y estas dosis las repiten a las 2 horas posterior. Terapia de mantenimiento con tacrolimus y micofenolato 2 veces al día. Y se administraron también glucocorticoides orales 1 vez al día, el día de la cirugía y los 4 días posteriores. Durante la gestación adicionan al manejo prednisona oral y el seguimiento lo plantean con un examen ginecológico completo, una biopsia cervical y análisis sanguíneo completo. Inicialmente, este seguimiento se debe realizar o lo han realizado 2 veces por semana, cada 2 semanas después durante 2 a 6 meses y posteriormente continúan cada mes. Para hablar del procedimiento quirúrgico no vamos a profundizar sobre la técnica, sin embargo es importante decir que la esterectomía de donante fallecido realizada por la parotomía, la cirugía de donante vivo la han realizado por la parotomía y también por robótica como se ve en la imagen. Esta es un poco más complicada que la de donante fallecido y el tiempo promedio en que se han tardado en hacer estos procedimientos en los ensayos clínicos ha sido de 10 horas. El trasplante del receptor tiene una técnica similar a los donantes vivos y fallecidos, con un tiempo promedio de 2 a 6 horas en el 73% de los casos. Para evaluar entonces cuáles son esos resultados obstétricos de largo plazo, vamos a remitirnos a un artículo publicado por el grupo del Dr. Braström en Suecia. Este es el primer estudio que habla sobre todo el proceso, los resultados de todo el ensayo clínico hasta su finalización. Finalizaron el proceso las pacientes cuando se extrajo el injerto. Entonces, ellos evalúan la salud reproductiva obstétrica y a largo plazo del primer estudio completo sobre el trasplante de útero.
La cohorte que ellos tomaron fueron 9 pacientes que habían ingresado al trasplante de útero de donantes vivos. El primer grupo de pacientes que fue ingresado para trasplante por el grupo de Suecia. Esto fue entonces un estudio observacional prospectivo. Identificamos dentro de esto, de las 9 pacientes, 8 de ellas habían tenido síndrome de Rokitansky y una de ellas había sido llevada a histerectomía por cáncer de cuello uterino. La mayoría de las donantes de ellas fueron sus propias madres. 9 trasplantes de útero donante viva entonces fueron exitosos. Perdón, de los 9 trasplantes, 7 de ellos fueron exitosos. Un útero se extrajo a la semana porque presentó trombosis de vasos uterinos y el segundo útero se extrajo 3 meses y medio después porque presentó hipoperfusión e una infección uterina intratable. 7 de ellos exitosos, los cuales presentaron menstruaciones regulares 2 meses después. ¿Qué evaluaron entonces ellos en ese estudio? Los embarazos a largo plazo, crecimiento de los niños nacidos hasta los 2 años de edad, evaluaron también la calidad de vida, el resultado psicosocial, la salud en los donantes y en los receptores. En esta gráfica muestran la estimación por ecografía fetal del crecimiento, parámetros como el diámetro biparietal, la longitud del fémur, el diámetro abdominal y también el peso fetal estimado. Y vemos cómo estos parámetros fueron en ascenso exponencialmente durante la gestación. En esta gráfica ellos nos muestran cómo fue el flujo uterino, tanto de IP de arteria uterina como de arteria umbilical. Y también muestra un patrón estable durante toda la gestación. No tuvieron complicaciones en este caso. Entonces, para hablar de los resultados obstétricos, nos presentan esta tabla. A la izquierda podemos observar todas las pacientes que tuvieron gestación. De los 7 trasplantes que fueron exitosos, 6 de ellas tuvieron gestaciones, incluso 3 de ellas fueron 2 embarazos y una de ellas no pudo tener embarazo. En cuanto a la edad de gestación de finalización, el protocolo inicialmente decía que a las 35 semanas, pero cuando ellos empezaron a observar que los recién nacidos habían tenido síndrome de dificultad respiratoria, aumentaron esta edad gestacional a 37 semanas. Dentro de los desenlaces se encontraron preeclampsia en 3 de ellas, incluso 3 de estas pacientes tenían una complicación o una malformación congénita renal que también ha sido asociada a aumentar la oportunidad de ocurrencia de la preeclampsia durante la gestación. Incluso una de ellas presentó colestasis y también ruptura prematura de membranas y por eso decidieron finalizar la gestación antes de tiempo. En cuanto al APGAR en general, un promedio de 9-10. Sin embargo, encontraron 4 pacientes que habían tenido síndrome de dificultad respiratoria leve y requirieron oxígeno suplementario sin mayores complicaciones. En cuanto a salud física y psicológica a largo plazo, las receptoras tuvieron buena salud en general. Una de ellas tuvo que ser intervenida por una hernia incisional y 3 histerectomías realizadas 3 a 6 meses posterior a la cesárea con el número de embarazos deseado, 3 de ellas en el momento de la cesárea y una de ellas a los 6 años posterior del trasplante porque no presentó embarazo. En cuanto a las donantes, también estuvieron con buena evolución durante su proceso. Una de ellas tuvo que requerir medicamento para presión y para la otra una dispepsia y gastritis, ninguna secundaria al procedimiento. En cuanto a los síntomas psicológicos, encontraron que había aumento de la ansiedad y el deterioro de la calidad de vida en pacientes que habían presentado fracasos de la implantación, abortos espontáneos o no habían logrado un nacido vivo. Sin embargo, durante todo este proceso encontraron estabilidad psicológica en todas las pacientes, tanto las receptoras como las donantes. Tasas de nacido vivo para este estudio de 86% los trasplantes exitosos, tasas de fecundación por transferencia de embrión del 19%, han encontrado tasas de transferencia de embrión en pacientes con otro tipo de condición que también han sido llevadas a fertilización in vitro del 25%, entonces consideran que es un buen número. O sea, en cuanto a la salud y desarrollo de los 9 niños, fue normal durante los 2 años a los que fueron evaluados. El crecimiento de ellos fue normal, de acuerdo a su edad. Concluyen entonces que el trasplante es un tratamiento eficaz y seguro para las mujeres con infertilidad previamente intratable debido a la ausencia de útero, que se necesitan más estudios para desarrollar
modelos novedosos de tratamiento para optimizar aún más los procedimientos quirúrgicos, el tratamiento de reproducción asistida con una gestión adecuada también obstétrica y apoyo psicológico en todas las pacientes. En cuanto al éxito quirúrgico y las complicaciones postoperatorias, nos vamos a remitir a este estudio que fue publicado en el 2023, también por el grupo del Dr. Braston, y él hace un compendio de todos los trasplantes realizados a la fecha. Más de 60 trasplantes realizados hasta el 2022. Y ellos nos muestran aquí en esta columna los países en los cuales han realizado el trasplante, los años de realización, y si fue cirugía robótica, laparoscópica o por laparotomía, tanto donante viva o donante fallecida. Vemos en esta columna entonces las tasas de éxito quirúrgico que han tenido a través del tiempo, y también nos muestran aquí las complicaciones, el número de ellas y también el porcentaje al cual se remite. Podemos encontrar en estos pacientes, identificando que en los primeros años tuvieron unas tasas de éxito de 50, 62, 60%, incluso en esta gráfica muestran el 0% del primer trasplante, el que no fue exitoso, pero finalizando y más incluyendo cirugía robótica, encuentran unas tasas de éxito hasta del 100%. En general, entonces, encontraron tasa de éxito del 73% para la laparotomía en donante vivo, 71% en donante fallecido, 100% en laparoscópica y el 88% en cirugía robótica. Para hablar sobre complicaciones reportadas, nos vamos a referir a estas gráficas. Ellos nos reportan, según la clasificación de Clavien-Dinden, de mayores a grado 2. Y en esta clasificación vemos como para la donante, la mayoría de las complicaciones fue en la vía urinaria. Lesión de ureter fue la más frecuente. En general, esta tasa de complicaciones en las donantes fue del 17%. Para las receptoras, la mayoría de las complicaciones fue por el fracaso del injerto. Una transplantectomía antes de un nacido vivo, así lo denominaron. Este fracaso fue en los primeros meses, fueron fracasos tempranos del injerto, y la mayoría de las causas fue por trombosis de vasos o arteria uterina, hipoperfusión o infección intrauterina no tratada. Este artículo lo traemos para hablar también sobre algunos desenlaces. Este es un artículo publicado en el 2022 en Estados Unidos, donde ellos muestran y recopilan datos de todos los trasplantes realizados en su país del 2016 al 2021. En esta gráfica de la derecha vemos por año la cantidad de trasplantes realizados y la tasa de éxito quirúrgico y cómo va también aumentando exponencialmente con el tiempo. Y tasa general de supervivencia del injerto a un año, tanto de donante viva como de donante fallecida, de 74%, tasas comparables con los estudios también reportados en otros países. Ellos encuentran que 23 receptoras se habían sometido a trasplante de embrión. Hasta el momento, sin haber terminado el estudio, encontraron que 19 de ellas ya habían tenido al menos un hijo vivo, con unas tasas de éxito de 83%. Ellos nos muestran aquí entonces cuál fue la edad gestacional de finalización del embarazo, encontrando mayores tasas por embarazos pretérminos. 38% pacientes con embarazo a término, 63% antes de 37 semanas y 9% a las 32 semanas. Y en cuanto a los recién nacidos, el 47% de ellos asociados a su prematurez ingresaron a unidad de cuidado intensivo neonatal. Lo asocian también a algunas complicaciones obstétricas que reportan en esta tabla. Están en esta columna. Hipertensión gestacional en un 24%, diabetes gestacional 12%, preeclampsia en un 12%. En estos pacientes de preeclampsia, que fueron 3 de ellas, no encontraron anomalía renal asociada. Y también encontraron algunos desenlaces como alteración en la placentación. Dentro de las complicaciones, el 23% fue una tasa que ellos encontraron en general, y de ellas el 14% fue por lesión en ureter. Lo indican que también fue asociado a desafíos quirúrgicos. En cuanto a la tasa de fracaso del injerto, 8 de ellas tuvieron fracaso, que corresponde al 26%, y en general ellos consideran que la mayoría de la causa también fue por trombosis de vena o de arteria uterina.
¿Cuándo entonces extraer un útero trasplantado antes de los hijos deseados de la paciente? Hay varias causas. Relacionado con el injerto, podemos decir que por distribución del injerto es el más frecuente. También tenemos infección, como lo vimos en alguno de los estudios. También tenemos atrofia endometrial o rechazo irreversible, relacionadas con el receptor, nefrotoxicidad grave, enfermedad linfoproliferativa por trasplante, en ocasiones por malignidad o infección sistémica grave intratable, o relacionada con el embarazo posterior a una enfermedad trofoblástica gestacional maligna, por fallos de implantación o también abortos espontáneos sin lograr gestación, o hemorragia obstétrica potencialmente mortal que no se puede tratar con el manejo convencional. En cuanto a causas psicológicas, se encontraron algunos casos donde las pacientes, por esa pérdida o abortos recurrentes o que no logran una gestación, pueden tener ansiedad que puede ocasionar alteraciones en su calidad de vida. E incluso una paciente, después de 2 años de intentos de fertilización in vitro, deseó por voluntad propia la extracción del útero. Ahora vamos a hablar de algo muy bonito, que es la experiencia que se ha tenido en trasplante de trasplante de útero en nuestra ciudad de Cali. Este es un útero de una oveja, la cual ingresó al estudio. Ya les voy a complementar los datos. Este estudio fue realizado por el doctor Gustavo Canaval, que es mi tutor el día de hoy, y también en compañía del doctor Felipe Castro, cirujano de trasplante. Ellos, con un grupo multidisciplinario de varias instituciones de la ciudad, realizaron ese estudio publicado en el 2020, trasplante ortotópico de útero, experimento en modelo ovino en la ciudad de Cali. Tuvo como objetivo describir el procedimiento del trasplante de útero en ovejas y los resultados a corto y a mediano plazo. Un estudio de cirugía experimental en ovejas sometidas a explante y trasplante de útero. 4 ovejas de 40 a 50 kilogramos de peso, receptoras y también sus donantes. Y evaluaron entonces las complicaciones y la evolución que tuvieron en 180 días. En esta gráfica ellos nos muestran el tiempo de isquemia caliente, que es la línea roja, y arriba nos muestran la duración de los procedimientos en el trasplante. Duración que disminuyó tanto en el procedimiento como de isquemia caliente de 240 minutos, bajó a 185 minutos en el cuarto trasplante realizado. En general, ellos encontraron también un tiempo de isquemia disminuido y con el objetivo de disminuir también las complicaciones a futuro. De las 4 ovejas intervenidas, una de ellas falleció y fue algo ajeno a injuria en la vía urinaria. Una de ellas presentó una infección vaginal que fue tratada sin complicaciones y 2 de ellas no tuvo ninguna complicación. Tasas de éxito quirúrgico en general de 75%, donde 3 ovejas no habían presentado rechazo del injerto a los 6 meses de evolución del estudio. Este es un video que ellos nos comparten, donde podemos observar, realizaron el proceso en el laboratorio de la Universidad del Valle con un equipo multidisciplinario, incluso una veterinaria que estuvo pendiente de la salud y el bienestar de las ovejas que se intervinieron. Este ensayo clínico ha sido el inicio para mejorar la técnica, para ver cómo este experimento también en ovejas sirve para mejorar los tiempos, para disminuir también las complicaciones y poderse enfrentar posteriormente a un trasplante en humano. Estas también son imágenes que nos comparten. La parte de arriba podemos observar los doctores durante el procedimiento. Esta imagen de la izquierda es uno de los últimos úteros trasplantados. Podemos ver cómo la extracción de ese útero presentó mayor tejido y una vagina con mayor extensión. Y estas pues, son 2 de las ovejas intervenidas días posteriores al procedimiento. De hecho, tenemos este video donde podemos ver que las ovejas están con buena salud, están con bienestar y no tuvieron ninguna complicación posterior a este procedimiento. Entonces ellos concluyen que este modelo ovino permite entrenamiento quirúrgico en cirugía experimental en trasplante de útero.
que para los autores constituyó adquisición de conocimiento y avanzar hacia la realización futura del trasplante de útero en humanos. Incluso nos comparten esta imagen donde podemos ver dos úteros explantados con donante fallecida. Este es uno y este es el segundo útero. Vemos también mayor tejido extraído en la paciente. Y después de ver todo el contexto de este procedimiento, debemos hablar también de las consideraciones éticas. Nos remitimos a este estudio publicado en el 2019. Ellos nos remiten a dos marcos teóricos que han sido utilizados para llevar a cabo también el acompañamiento durante estos procedimientos, que son los criterios de Montreal para la viabilidad ética del trasplante uterino y el consenso de Indianápolis. Sin embargo, se debe tener en cuenta que por ser un campo multidisciplinario, debemos involucrar también otros marcos éticos, teniendo en cuenta la investigación clínica, la innovación quirúrgica, el trasplante de órganos y también tecnología de reproducción asistida. El objetivo de ellos entonces fue desarrollar pautas integradas que pudieran incorporar todos esos interrogantes que se habían pronunciado y algunos que aún no se han pronunciado y también que se anticiparon a algunos problemas éticos en el futuro. Interrogantes como, por ejemplo, qué riesgo y posible beneficio se considera al elegir a las donantes vivas. Si se le va a permitir en algún momento a los pacientes hacer un intercambio de órganos o por pares, como en algunos casos se ha identificado en otros trasplantes, si se evaluará la idoneidad de las pacientes receptoras en cuanto a su maternidad o como madre también, y debe un receptor considerar inaceptable la adopción o, por el contrario, suficiente una adopción o una gestación subrogada. Los receptores producirán sus propios embriones o se permitirá el uso de óvulos de otras donantes o incluso de su pareja femenina. ¿Cómo se asignarán los órganos de donante vivo y donante fallecido entre los receptores? ¿Y cómo se van a identificar cuáles deben ser prioritarios y cuáles no? ¿Cómo se debe hacer el manejo post-trasplante? ¿Cómo y durante cuánto tiempo se hará un seguimiento a estos pacientes receptores donantes y a los hijos vivos? ¿Cómo se hará cumplir el requisito de máximo 2 hijos después del trasplante? ¿O qué riesgos y posibles beneficios se considerarán para determinar cuándo y cuántos embriones se puede transferir después del trasplante de útero? Y uno que también nos pareció interesante es sobre las partes involucradas. La definición de infertilidad absoluta por factor uterino está implícita para la población femenina. Sin embargo, algunos han sugerido que las mujeres transgénero, también como los hombres genéticamente XY, puedan tener esta infertilidad como factor uterino y deberían ser incluidos para ser candidatos para trasplante uterino. Concluyen entonces que las pautas éticas pueden aplicarse de manera diferente en este tipo de trasplante, que las determinaciones van a cambiar en el tiempo y que se necesitan pautas prácticas clínicas específicas en este tipo de trasplante. Para hablar sobre ética del trasplante de útero en individuos XY, quisimos traer este estudio que fue publicado en el 2021. Ellos tuvieron el objetivo de investigar las aspiraciones reproductivas de las mujeres transgénero y sus percepciones sobre el trasplante de útero. Evaluaron entonces por encuesta 182 mujeres transgénero mayores de 16 años, desde el 1 de mayo al 1 de noviembre de 2019. Ellas evaluaron las percepciones y las motivaciones para el trasplante de útero. Realizaron varias preguntas. Les traemos unas de ellas, donde ellas van a identificar cuáles son los factores que influyen en esa motivación y el deseo de ellas de someterse a un trasplante de útero. Vemos como el 90% de las pacientes habían identificado que el trasplante de útero y una vagina funcional como parte del procedimiento las haría sentir mejor, las haría sentir más felices e incluso mejoraría su calidad de vida. El 95% de ellas indicó que el desarrollo de un trasplante de útero conduciría mayor a su felicidad y al paso o a todo el proceso que deben seguir de hombre a mujer. Que el 94% también tener la habilidad de quedar en embarazo, llevar el embarazo y dar a luz a su propio hijo, las haría sentirse más felices, más mujeres, y incluso el 88% teniendo periodos menstruales a sentirse más mujeres.
Este 88% acá también es importante porque ellos indicaron que se irían a sentir más satisfechas con la asignación de sexo después de un trasplante de útero. Concluyendo entonces que los hallazgos que identifican estos pacientes pueden ser más beneficiosos que los riesgos a someterse al procedimiento. Incluso las pacientes pueden tener mejor calidad de vida, mayor felicidad y se pueden mejorar los síntomas disfóricos en ellas, al tiempo que mejoran los sentimientos de feminidad. Por lo tanto, este trasplante de útero en mujeres transgénero considera... Doctor. Por lo tanto, consideraron que el trasplante de útero en mujeres transgénero podría llevar a considerarse de la misma manera de una mujer y se debería realizar entonces investigación sobre la viabilidad de este procedimiento. Otros interrogantes éticos que dejamos, quisimos tener esta última diapositiva de ética en cuanto a cuál es el valor de la gestación, en cuanto a la anatomía reproductiva y al trasplante de útero. Consentimiento informado se debe realizar como investigación clínica o como atención clínica. ¿Qué criterios deben definirse en el acceso al trasplante de útero? ¿Cuál será entonces la disponibilidad o el aumento de esos donantes? Y también en investigaciones futuras para un útero diseñado mediante bioingeniería. Todo esto y el contexto que hemos visto en cuanto a este procedimiento nos hace pensar en algo y es cómo establecer un programa de trasplante de útero. En el artículo del 2023, el doctor Braxton deja algunos pasos que deberíamos seguir y él enfatiza en la importancia de que exista un centro de alta complejidad donde tengan experiencia en ginecología y también experiencia obstétrica y en cirugía de trasplantes. La existencia de un apoyo institucional con el apoyo de otros especialistas donde se pueda involucrar el manejo integral a la paciente, teniendo en cuenta que ellas también pueden tener otras patologías, incluso malformaciones renales que pueden afectar también los desenlaces en el embarazo. La aprobación de ética y un registro como ensayo clínico es supremamente importante, que los primeros procedimientos realizados en animales y ensayos clínicos se deben hacer en animales para mejorar la técnica quirúrgica, para definir y desarrollar cuál es en el centro el porcentaje de seguridad y también de calidad en la atención de las pacientes y que deben ser acompañados con expertos que puedan identificar en cada una de ellas los posibles riesgos. Inscripción en el registro internacional también es importante, ya vimos cómo estos registros han aparecido a través del tiempo, y también la recopilación completa de datos clínicos y de laboratorio para la investigación. Y por último, él enfatiza en la importancia de redactar artículos científicos también para mejorar la experiencia en otros sitios, en otros centros y poder enriquecer este tipo de procedimiento a nivel mundial. Para concluir la charla, entonces, el trasplante de útero en mujeres con infertilidad absoluta por factor uterino ofrece la posibilidad de llevar niños su propia gestación. Este trasplante es diferente a los otros. Se considera que mejora la calidad de vida y que da vida, a diferencia de otros trasplantes, y que es un campo multidisciplinario, no solamente ginecología, obstetricia, cirugía de trasplante, sino que se deben involucrar otros regímenes y otros especialistas que deben estar acompañando todo el proceso para permitir mejor calidad en la atención. Debemos también tener en cuenta que se debe enmarcar la normatividad vigente. Todos los adelantos también quirúrgicos en fertilización in vitro, en investigación clínica, teniendo en cuenta también los desafíos éticos a los que nos vemos involucrados. Debe estar dirigido todas estas directrices mediante un programa de trasplante de útero institucional que cuente con profesionales idóneos, una experiencia adecuada para poder intervenir las pacientes de forma oportuna y de forma segura y con calidad. Muchas gracias. Bueno, muy bien. No sé si tienen preguntas. No sé los docentes que están conectados. Las personas pues, que están conectadas, si tienen alguna pregunta, y ya les cuento pues, un poco de qué es lo que estamos haciendo.
Hola Gustavo, ¿qué más? Hola, hola. ¿Listo? Hola Perfecto. Gustavo, ¿cómo estás? Perfecto. Bien, pues digamos que este tema es un tema muy interesante porque es un tema de la frontera en la vida de los trasplantes en el mundo, es decir, es un tema muy, muy, muy nuevo. A pesar de ya llevar algunos años, sigue siendo un tema muy nuevo. Y pues preguntas hay muchas. Yo tengo una en especial que me causa curiosidad, es el seguimiento de esas pacientes para evaluar el rechazo a trasplante. ¿Por qué medios lo hacen? ¿Le hacen a las pacientes para clínicos, marcadores, biopsias? ¿Cómo hace uno para determinar en qué momento la paciente hace el rechazo? Y la segunda es una curiosidad más anatómica, es si en el trasplante se hace trasplante con cervix o trasplante sin cervix, digamos en la conexión que se hace en la región vaginal, cómo se surte ese elemento anatómico. Y muchas gracias a Ingrid por la exposición. Estos temas refrescan un poco como la cotidianidad de los temas que normalmente estamos acostumbrados a tratar. Mil gracias. Sí, pues realmente el seguimiento que se le hace a estas pacientes es con biopsia. Se hace una biopsia de cervix. Se hace más o menos, pues hay varios, digamos, esquemas o protocolos, pero se le hace una biopsia cada 2 semanas, por 2 a 6 meses en algunos. Realmente como nosotros lo teníamos o lo tenemos protocolizado para en el momento en que ya hagamos el trasplante es hacerlo quincenal por 3 meses. Y pues ya ahí hay un tema pues de grado de rechazo que pueda haber. Siempre va a haber un rechazo leve inicialmente, pero la idea es que ese rechazo no llegue a ser ni moderado ni severo, porque ya en ese caso pues entraría a considerarse la histerectomía. Pero sí, se hace con biopsia realmente. Entonces se hacen obviamente también exámenes de laboratorio, pero para tomar decisiones es lo que diga la biopsia. Y la otra pregunta fue... Sí, sí, el trasplante se hace completo, se hace con cervix y se hace con lo que más se pueda resecar de vagina. Cuando se hace la implantación, pues teniendo en cuenta que la mayoría de las pacientes son pacientes con síndrome de Rokitansky, donde muchas de esas pacientes no tienen vagina. Entonces, previo a esas pacientes, se han valorado previamente las receptoras si no tienen vagina, deben ser sometidas a una cirugía de vagina, pues de reconstrucción de vagina. Y después se hace, pues ya cuando van a hacerse el trasplante, se anastomosa la vagina del órgano donante con la vagina que se ha podido lograr de la receptora. ¿Alguna pregunta? Gracias, Gustavo. Sí. Pero, ¿cómo se llama? O sea, ¿Cuánto es el tiempo ¿cuánto iría por cuánto? del tejido? No se sabe. Realmente no se sabe cuánto puede durar el órgano explantado para tener que ser implantado en la receptora. No se sabe cuánto es el tiempo, porque es que no se conoce. ¿No? Esto se lleva en cuenta con todas las preguntas éticas que hay, con todos los interrogantes que se han generado, que es una cirugía totalmente experimental, que estamos en ese proceso, que estamos descubriendo cada vez más cosas. Y se está tomando algo similar, parecido al riñón. El riñón puede tener horas de explante antes de ser trasplantado. Pero a ciencia cierta, no sé. En este momento lo que se hace es lo más rápido posible. Y más o menos, pues una cirugía de estas puede durar alrededor de 3, 4 horas o hasta más. ¿Sí? Y eso cada día va mejorando porque cada día la experiencia del cirujano, la experiencia del grupo, de todo
toda la gente que se mueve en un trasplante de estos, pues va mejorando y va haciendo que el tiempo sea menor. Pero, como te digo, no se sabe realmente el tiempo. La, no, realmente no hay una razón. No hay una razón. Inicialmente, en los protocolos del doctor Raston, que es pues, el pionero, porque como Ingrid lo mostró en la charla, trasplantes se han intentado desde hace mucho tiempo, desde 1960, recientemente en el 2000 en Arabia Saudita, que fue, sí, que no, se microsó. Pero fue el doctor Blaston que fue el que reportó, y él sacó su reporte con los 9 nacidos vivos, pero él inicialmente, cuando él reporta los 9 nacidos vivos, miren que fueron 7 pacientes, no fueron, o sea, 7 trasplantes, porque fueron 9, pero 7 todos y había 9 nacidos vivos, porque hubo pacientes donde tuvieron 2 gestaciones. Entonces, pero esas fueron de las últimas pacientes. Inicialmente pues se pensó en que solamente se iba a hacer uno, pero a medida que la técnica va mejorando, que el proceso va mejorando, que se van viendo mejores resultados, pues es posible considerarse a tener más. Sin embargo, el objetivo de este trasplante es que la mamá pueda concebir su hijo, ¿sí? Entonces uno diría, no, ya con el primero ya lo logró, ¿sí? Uno diría, ya 3 sería. Eso también depende mucho del tiempo de inmunosupresión que va a estar expuesta a la paciente. Entonces, entre menos tiempo de inmunosupresión esté expuesta a todos estos medicamentos y a todos estos riesgos, pues mucho mejor. Entonces, si ya uno es alto el riesgo, 2 mucho, pensar en 3. Entonces, más que todo, se toma la determinación por el beneficio de la paciente, de la receptora. ¿Alguna otra pregunta? No. Doctor Ángel, ¿va a hacer alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Solamente felicitar a Ingrid por tan excelente charla y la forma como uno ve que estos residentes cada vez se empoderan más en la presentación de sus temas. Una excelente charla, tanto en su contenido como en su forma. Felicitaciones a la doctora Rebolledo y obviamente a su tutor, al doctor Canaval. Gracias. Gracias, profe, qué gusto oírlo. Hace rato. Ok. Colega y vecino, no nos vemos, ¿no? Eso como vecino, pero no nos vemos. Profesor Ángel fue docente, y eso que no es tan viejo, pero fue docente así como cuando, de la época que ustedes están. Fue docente mío de estudiante, luego de residente. Bueno. Gracias, profe. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, pues, Okay. más o menos Ingrid les contó pues la experiencia que tenemos nosotros en Cali. Todo esto, pues, realmente nació o empezó por el doctor Felipe Castro, que es el cirujano de trasplantes, cirujano de trasplantes del Imbanaco, amigo mío también del primer semestre de medicina, que hizo trasplantes en Brasil, y él fue partícipe de ese primer trasplante de donante fallecido en Brasil, que tuvo su primer nacido vivo. Eso fue en el 2016 y la bebé nació en el 2017. Entonces me llamó, me dijo, Gustavo, acá estamos haciendo trasplante de útero, y yo le dije, estás loco, esa vaina es de otro mundo, o sea, eso no es posible. Digo, no, en serio, lo estamos haciendo, me contó lo que estaban haciendo. Bueno, y en el 2017 fuimos a Suecia al primer Congreso Mundial de Cirugía de Trasplante de Útero, y ahí arrancó todo. Hicimos el proyecto que vieron ahí ustedes de las ovejas en la Universidad del Valle, y pues hemos hecho muchas cosas, pero desafortunadamente nos quedamos ya en el último paso, porque no depende de nosotros, depende de la parte legal.
Tenemos todo, tenemos pacientes, tenemos ya embriones congelados, pero no se ha podido hacer el trasplante porque pues no tenemos una autorización por parte del gobierno para poder hacer el trasplante. Hay un proyecto de ley que está en el escritorio del presidente hace, creo que desde Uribe, si no estoy mal, creo que desde Santos está el proyecto de ley y ha pasado, está destacando, es el proyecto de ley para trasplante de órganos no vitales. Vean, hasta que eso no salga, estamos como en stand-by. Pero bueno, hemos hecho ahí también, como mostró Ingrid en algunas fotos, se ve el avance que hemos tenido en cuanto a la técnica quirúrgica. Hay una foto donde se ve el primer explante que se hizo, porque hemos hecho, digamos, el ensayo en pacientes donante cadáver, pero pues se sacan los úteros, se hace todo el proceso, pero no tenemos dónde implantarlo. Y en ese proceso, esta imagen, miren la primera imagen, las dos de arriba A y B son del mismo útero, que acá está visto desde arriba y acá es visto como la parte del cuello. Y ahí, ¿quieres el link? ¿Este? Sí. ¿Cuál de arriba? Y de arriba. Miren acá el útero y esto es vagina. Miren lo poquito de vagina que hay aquí y miren todo lo que al cuello está ya metido. ¿Sí? Al cuello no se ve. También miren aquí cómo se ve. Entonces, y los del tejido, este tejido que logra tener los vasos, todo eso pues se ha logrado perfeccionar y cada día es mejor. Y este tipo de úteros a la hora de hacer el implante, a la hora de hacer las anastomosis, que eso lo hace el doctor Castro, pues eso es mucho más fácil. Ahí está la controversia y eso va a seguir de la paciente donante vivo, donante cadáver. La cirugía del donante vivo es una cirugía muy extensa, es una cirugía muy grande, donde toca hacer una disección de los vasos hasta las placas, donde el riesgo es alto, el riesgo de lesiones. En la donante cadáver, pues no existe tanto riesgo, obviamente, y nos permite tener un tejido mucho más. Sin embargo, ahora con lo de la robótica, que ya los nuevos, como lo mostró Ingrid, también es casi el 100%, sí, en la tasa de 88 laparoscopia y 88 robótica y 100% laparoscopia, que es lo mismo. En cuanto a la robótica y la laparoscopia, eso no tiene discusión. En la robótica, pues es mucho más, disminuye mucho más los riesgos de la cirugía. Entonces, pues ya a la hora de saber si se hace por donante vivo o donante cadáver, pues depende también de la experticia o de la experiencia del grupo a la hora de hacer el trasplante. Entonces, pues bueno, ¿no? Creo que esto es algo que muchas personas no conocen. Yo, ahorita en la semana, ayer, estaba hablando con una psicóloga, una anestesióloga y no tenían ni idea de esto, de que se hacen trasplantes, de que ya hay nacidos vivos de mujeres trasplantadas de útero, y mucho menos de que lo estamos haciendo en Italia. En Colombia hay otro grupo que también está en stand-by, que es el de Bogotá. Están ellos y estamos nosotros, y estamos pues, a la espera que nos den el aval. Bueno, eso es. Muchas gracias a todos. Hasta luego.